compartir. Ahí está. Estamos. Bien. Mientras se suma el resto, si alguno más quiere hacer otra consulta sobre este capítulo, ahora termino con la idea que estaba hablando con Vanina. Pero ¿a alguno más le costó justamente relacionar estas cuestiones de este capítulo? Se me dificultó más que nada hacer la comparación, pero... ¿De la actualidad o de esto que dice el capítulo sobre la administración? ¿Qué te costó más? Claro, no, me costó más que nada comparar lo de la actualidad, lo que estaba pasando ahora con la pandemia, con nosotros teníamos que identificar qué podíamos relacionar de cada caso. Por ejemplo, el sindicalismo y todo eso. Claro, sí, fue medio engorroso, pero ponele, del sindicalismo. Vos te pones a pensar, ¿cómo el sindicalismo va a modificar la administración de una organización? Partí de la base de cuando no existía el sindicalismo a cuando comenzó, ¿no? En nuestro país comenzó en 1940 y pico, 1950, a ser una imagen visible el sindicalismo. Antes, la administración hacía lo que quería con sus recursos humanos y no tenían ninguna defensa ni nadie que los representara. A partir de la existencia del sindicalismo, tiene que modificar su comportamiento la administración de una organización, porque ya tienen sus representantes que van a luchar por ellos, que los van a defender, se establecen determinadas normas, como hoy están todos estos, no me sale el nombre justo ahora, los convenios, como están los convenios colectivos de trabajo de cada actividad y demás, eso modificó, ¿entendés? Podían ir ustedes a lo actual, digamos. Hoy también el sindicalismo es muy fuerte, sobre todo en nuestro país. Vos fíjate que, qué sé yo, el sindicato de camioneros es uno de los más fuertes. Moyano decide hacer un paro y básicamente te para todo el país. Sí. ¿Sí? Desde ese punto. ¿Ya volviste, Vanina? Sí, acá estoy, estaba escuchando. Dale. No, mientras solucionamos otra cuestión para esperarte. Bueno. Gracias. No, por favor. Claro. Decime. No, ahí me quedé pensando y entendí de que, por ejemplo, lo que me daba de ejemplo era cuando surge la mecanización en la revolución industrial y cómo nos tuvimos que adaptar ahora a la tecnología para poder sobrellevar la situación, para relacionarlo así. Claro, es como la administración va tomando ideas de todas estas cuestiones viejas que están en el libro, ¿no? Siempre recuerden, cuando estén con el libro, que el libro fue escrito en el año 1976, más o menos 75, 76, fue escrito en ese contexto, fue escrito por un brasilero, ¿entienden? Sí. Y siempre piensen en cada teoría, en qué año se desarrolla. Siempre fíjense eso, porque todo tiene que ver con todo. A ver, cuando Taylor propone la administración científica año 1903, fue justo apenas terminaba la revolución industrial. Hacía pocos años que había terminado. ¿De qué país era oriundo Taylor? Era oriundo de Estados Unidos. Bueno, bien. Y entonces uno se configura la idea. ¿Cómo estaba Estados Unidos después de la Revolución Industrial? ¿Fue de los primeros que se adaptó? ¿Fue de los últimos? ¿Es un país desarrollado, subdesarrollado? Van a la idea. Después se van a Taylor, a Fayol. 1916 en Europa, en Francia. ¿Qué pasó mundialmente más o menos en esos años? La Primera Guerra Mundial. Claro. ¿No? Hechos que marcan al mundo, ¿no? ¿Qué fueron los más importantes? La revolución industrial, las guerras mundiales y la globalización. Fueron los hechos más relevantes que cambiaron al mundo directamente, no solo a la administración. Entonces le dan ese contexto a Taylor. Y así van viendo cada teoría en qué año se da, qué hecho relevante ocurría en el momento en que se daba esta teoría, para comprender un poco más el por qué estas personas pensaron lo que pensaron, ¿no? Esa es la idea. Y siempre piensen que lo que el libro dice, en el futuro va a pasar, para nosotros ya es un pasado, porque ese libro fue escrito hace más de 30 años. ¿Se entiende? Hace 40.
Entonces, todo lo que Chavenato dice, sí. en el futuro, no, ese futuro ya pasó. Él se refiere a la globalización como un hecho a futuro y nosotros ya la pasamos, ¿sí? Claro. De eso no lo pierdan de vista. Entonces, más o menos te aclaré la idea de ese capítulo. Perfecto. ¿Sí, Vani? Sí, ahora lo tengo más claro. Me costó también como, sí, ¿se escucha? Sí, sí, te escucho perfecto. No sé si se Sí, escucha. sí, sí, Ah, sí, 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 igual estaba escuchando también lo que preguntó mi compañero, que era más o menos lo mismo, y también estaba escuchando la respuesta, así que sí, me fue aclarando, profe, gracias. No, no, por favor, es la idea. Bien, de este capítulo, ¿alguna duda más? ¿Con 1 y 2 estamos bien? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Bárbaro. Bien, pasamos entonces al capítulo 3, que es justamente Taylor. Que ustedes lean, nada más, no estudien, todo lo que es la obra y la vida, porque así entienden un poco el porqué. Vieron que les cuenta el libro todo el cuentito de la vida de Taylor, de que él, ingeniero, dónde trabajó, dónde estudió, y ahí, a partir de su propia vida personal, es que visualiza conflictos que él quiere solucionar. ¿Qué es lo más importante de Taylor? Básicamente la organización racional del trabajo, que es este análisis que él hace, y él que analiza en realidad, él analiza fábricas, no organizaciones. Analiza fábricas que producen, y por eso hace poco en el nivel operativo, en las tareas, en que cómo se puede lograr la eficiencia para aumentar la productividad, mejorando la forma en que se produce. Él manifestaba que se aprendía mirando al compañero, entonces propone como que no, hay que darles algún tipo de capacitación, tenemos que darle las herramientas correctas, establecer el tiempo estándar que les tiene que demandar una tarea. Todo lo que plantea es el análisis de cómo lograr ser más eficientes para siempre aumentar la productividad en pos de que gane más el empresario, ¿no? Nunca pensando, acuérdense que trataban al ser humano como parte del engranaje de una maquinaria. Simplemente servís para producir. No sos una persona, no sentís, no pensás, no nada. Por eso el concepto de hombre económico. No te gusta trabajar, lo detestás, es lo peor que te puede pasar, pero tenés miedo de no tener un techo, de pasar frío, de pasar hambre, entonces te ves obligado a trabajar y lo haces. Después, Esto lo que tenemos que relacionar también con el fordismo y el toyotismo, profe. Y más que nada el Fordismo. Ford lo que hizo fue aplicar realmente todo lo que propuso Taylor, fue llevarlo a la práctica. Taylor lo dejó en una teoría y Ford lo que hizo fue llevarlo a la práctica. Ahora, si yo les pregunto, Taylor hoy en la actualidad, ¿en dónde lo ven? ¿Se les ocurre? ¿En qué tipo de organización hoy ven algo que tiene que ver con Taylor, con lo que propuso él? Las franquicias. Ya, McDonald's, por ejemplo. Toda, tal cual, McDonald's, Starbucks. Es más, una alumna me propuso una película muy buena, que no la conocía, Hambre de Poder, que se trata de la historia de McDonald's, es Taylor. Ustedes ven los sí. primeros 5 minutos de la película, la estandarización del tiempo. Vimos unos videos que nos dio el profe Roberta. Sí, pero son Sí, un re viejos, ejemplo. re aburridos. Tiempos modernos, sí, sí, son clásicos. Pero esto estuvo bueno, la película, no entera porque es re larga, no la van a ver, pero ven los primeros minutos de la película y está bárbaro, la verdad, Sí, que es está ver bueno, a sí. Taylor, ¿la viste? Es ver a Sí, Taylor está muy totalmente. buena. La película Yo esa está muy también buena. la vi. Sí, porque en Está- realidad Va, Sí, también la vi, cuenta la está muy historia buena. del socio, de los socios de McDonald's. Claro, Que el socio se hizo millonario. claro. y cómo lo Sí, está en garcaron, Netflix la ¿no? A los película. pobres. Claro. Es entretenida, pero no muchos se enganchan. Por eso yo les digo, miren los primeros 5 minutos, aunque sea, que tienen que ver con esto. Entonces, si se les pregunta esto, justamente, si ustedes tienen que decidir por qué seguimos estudiando a Taylor, porque en la actualidad se sigue aplicando, porque le estamos contando la historia de todos estos señores con tiempo libre que cada uno vino con su cuentito. Porque al día de hoy se sigue aplicando algo de cada una de estas teorías. Siguen vigentes todas. No en su totalidad, pero sí en algún ítem de lo que propusieron, todavía están vigentes.
¿sí? De Taylor, básicamente, eso es lo más importante. Se les puede llegar a pedir que establezcan similitudes y diferencias entre Taylor y Fayol. Por ejemplo, ¿qué diferencia ustedes plantearían entre ellos dos? Hambre de poder, creo, gracias. Sí, se llama Hambre de Poder y está en Netflix la película. Díganme algo que mantuvo Fayol de las ideas de Taylor. Por ejemplo, ¿mantuvo la división de trabajo? Sí, la división del trabajo la mantuvo. Él flexibilizó y departamentalizó algunas especializaciones, pero como la estructura clásica de la administración la mantuvo. Perfecto. Mantuvo la división de trabajo, mantuvo también esto de que exista esta jerarquía bien delimitada, que es parte también, es una consecuencia de la división de trabajo, ¿no? Para la organización piramidal, la división de trabajo produce que existan estos 3 niveles, no solo produce la separación en forma horizontal. Y una diferencia, ¿qué es lo que no sostuvo uno en relación al otro? La centralización y la descentralización. Es lo más importante en lo que ellos se diferencian totalmente. Taylor proponía descentralizar y Fayol proponía centralizar. Es mucho más rígido Fayol en su teoría, es mucho más burocrático si se quiere, y Taylor más adocrático si vamos a lo que es el final del libro. Y la concepción del hombre como hombre económico también. Es medio falluto Fayol desde el punto en que plantea la equidad de la remuneración y no tiene en cuenta el ser humano. Es como, ay, mira, sé que existís, pero es muy hipócrita. Sinceramente, hasta la teoría de las relaciones humanas, la persona no era una persona. Le importaba que produzca y punto. Capaz que sí le prestó más atención a que tuvieran un ambiente adecuado de trabajo, más seguridad, de que no se lastimen, pero como una cuestión de autoprotección, digamos, para la cúpula, y no de proteger realmente al personal que te está realizando las tareas cotidianas. Sí, tiene algunos ítems que son medios hipócritas. Este Fayol plantea cosas que en la práctica realmente no se veía para nada, ¿no? Esperen que puedo Claro, los dos bajar. consideraban que solamente la cuestión económica era la que le importaba al hombre, Tal cual. que producía más y mejor solamente motivado por el salario. Tal cual, tal cual. No tenían otra motivación para trabajar que no fuera eso. De Taylor, ¿tienen dudas puntuales, algo? O por ejemplo, si les planteo, Taylor y Fayol tenían una mirada en común acerca de la eficiencia y la productividad. ¿Sí, no y por qué? Sí, para mí sí. Para mí sí, profe, porque era... Sí. Dale, Beatriz, no hay problema. Dale, Betty. Primero las damas. Decime, Betty, ¿por qué considerás que sí? ¿Los dos buscaban eficiencia? Sí, para mí sí. Producción mejor. Buscaban eficiencia. ¿Para qué la buscaban? ¿Para aumentar la productividad? Sí, para aumentar la productividad. Aumentas la productividad y lógicamente también aumentan tus ingresos, como dice. Para mi punto de vista usaban casi Me quedaste muda, Betty, ¿qué pasó? No, profe, se me va la señal. Ahí Perdón. Ahí estás de nuevo. Yo decía que para mí los dos tenían el punto de vista que con eficacia y eficiencia iban a lograr mayor productividad. Todo en el pensamiento hacia la cúpula, ¿no? Hacia lo jerárquico. No importa si lo hacían como... Se le fue de vuelta la señal, pobre Betty. Exacto. Como bien está diciendo Betty, los dos hacían máquina. Lo importante era lo que... encima viene con delay, pobre. Cada vez salió el audio cuando ya estaba mudo, digo, sigue hablando Betty, pues salía más.
Lo importante es eso, ¿buscaban los dos eficiencia? Sí, ¿para qué? Para aumentar la productividad. ¿Para qué? Para que tuvieran más ganancias los empresarios. ¿Nos importa el recurso humano? No, que produzca, le pago lo mínimo que puedo para que esté conforme y haga lo que yo le estoy pidiendo, básicamente. Fayol lo opuesto a Taylor, ¿no? Como veníamos diciendo. Fayol va a defender la centralización, lo más importante para él va a ser la estructura, no el nivel operativo y cómo trabaja y las tareas, cómo se desarrollan. La estructura, los departamentos y la relación que hay entre ellos. Ese es el foco. ¿Por qué? Porque Fayol no estudia más las fábricas que producen. Fayol ahora va a estudiar las organizaciones, las empresas. Entonces se basa más en las funciones. Vieron que cuando empieza el capítulo justamente les habla de 6 funciones que le describe Fayol, y que las administrativas son las que engloban a las contables, a las, no me acuerdo, contables, financieras, bueno, no me acuerdo el nombre de las demás. Y las administrativas son las que engloban a todas las demás. Por gran diferencia, entonces, si se les pregunta ¿qué estudiaba Taylor? ¿Qué estudiaba Fayol? Taylor estudiaba fábricas que producían, Fayol ya empieza a estudiar empresas que ya existían, ¿no? ¿Se acuerdan? Taylor comenzó su teoría, la expuso, apenas termina la Revolución Industrial, cuando Fayol propone la suya ya habían pasado bastantes años y ya existían las empresas. Cuando Taylor estudia, habían mini empresitas recién surgiendo. ¿Sí? Hagan siempre esos análisis y esos paralelismos entre una teoría y otra y el contexto en el que se desarrolla cada una. Sobre Fayol, básicamente son todos los puntos, los principios que él desarrolla. No, ¿qué quiere decir el principio orden? No, que tengan una idea de cómo proponía él a la organización, que él proponía una organización lineal, una organización casi burocrática. Yo fui las que le pregunté, las que les hice relacionar, que me sorprendieron, porque muchos de ustedes vieron a la teoría clásica como más dura que la burocracia. Y la verdad que todos fundamentaron bien, estuvieron bárbaros, pero me sorprendió porque, desde mi punto de vista, la más rígida es la burocracia. Y creo que se les había hecho relacionar con los sistemas administrativos. Y me sorprendieron cómo respondieron que muchos veían a la teoría clásica como la más dura de todas las teorías que habíamos visto, que igualmente, si está bien fundamentado, eso también tienen que tener en cuenta. No hay una única respuesta, no es que solo una va a estar bien. Mientras ustedes fundamenten desde la teoría, desde una experiencia personal, un ejemplo, quizás también defendido, siempre fundamentado con algo que haya dicho alguno del libro, va a estar bien. No es una única respuesta la que se busca, y menos cuando les pedimos que relacionen los temas. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Otras consultas? Esperen que chusmeo el chat. Bien, profe. Las funciones, algunas se relacionan, optimización. Se fue Bea. Profe, Sí. profe, entonces lo de Fayol sería el hincapié sería los principios generales según Fayol. Tal cual, tal cual. Perfecto. Los principios es lo que te describen básicamente toda su teoría y cuál es su punto de vista. Es como lo más importante. Por eso les mandé, todos recibieron, bueno, los que no hayan recibido, compártanse entre ustedes los que puedan esta guía de lectura, que les hace hincapié en los temas más importantes de cada capítulo. Así no pierden tiempo con la lectura de lo demás que es irrelevante. Ustedes que ya leyeron el libro saben que muchas veces la nota importante les resume toda la página, que leen eso y el resto lo descartan. Fíjense siempre, primero la nota importante, a ver si es realmente importante, porque hay algunas que no, y descartan la lectura de todo el resto de la página. Entonces, iríamos al capítulo 5. Una consulta, profe. Sí. ¿Estaría bien entonces hacer un cuadro sinóptico comparativo entre las 3 teorías que fuimos viendo durante los primeros capítulos del libro? La teoría clásica, la teoría científica y la teoría de recursos humanos. Básicamente lo que vamos a ver va a ser los conceptos y la relación de cada una con las organizaciones. Sí, igualmente tenés, ponele, viste que todos son enfoques. Tenés el enfoque clásico que abarca a Taylor y a Fayol, tenés el enfoque humanista que abarca los capítulos 5 y 6, que son la teoría de las relaciones humanas y las implicaciones que tuvo después,
y así vas teniendo enfoques. Anda por enfoque, te va a ser más práctico. ¿Por qué? Taylor y Fayol te hablan de una organización formal, y la teoría de las relaciones humanas te habla de una relación informal, ¿entendés? Las dos en conjunto conforman a la organización real, pero son puntos distintos. Vos fíjate Sí, que uno se enfoca a la organización y el otro se enfoca a los seres humanos como organización informal dentro de la organización. tal cual. Entonces capaz que tener los tres no te va a resultar. Hacete Taylor y Fayol por un lado, hacete capítulo 5 y 6 por el otro, y anda así. Sí podés poner el capítulo 7, los neoclásicos, al lado de la teoría clásica. Eso sí te va a servir para ver qué mantienen en común y qué agregan los neoclásicos que Fayol no había propuesto. Por ejemplo, Fayol, él había dicho que existía una quinta etapa del proceso administrativo que era la coordinación. Los neoclásicos, cuando llega su momento, lo descartan porque no les parece importante la coordinación. Se les puede preguntar, por ejemplo, ¿consideran que era importante o no? ¿Defienden la teoría clásica o defienden la neoclásica ustedes? ¿Y por qué? Por ejemplo, todo a justificar y a relacionar. Se les puede preguntar, la teoría neoclásica estableció algunas cuestiones que la teoría de Fayol no había mencionado. ¿Cuáles fueron? Que son la autoridad, la responsabilidad y la delegación, por ejemplo, ¿no? Se entiende más o menos cómo es la idea de las preguntas, cómo van a ser. ¿Qué tenía una que la otra no? Comparen similitudes y diferencias entre una y otra. En general, la teoría de las relaciones humanas se va a relacionar más con la teoría del comportamiento, que es el capítulo 13, que es la jerarquía de las necesidades de Maslow, los factores de Herzberg y demás, porque tienen más en común, ¿no? Hablan de las personas y de sus necesidades y de cómo se comportan. Así que ustedes traten, mientras van reviendo algún capítulo, con qué lo podría relacionar. Que les surjan estas ideas para que ustedes mismos se imaginen cómo pueden llegar a hacer las preguntas que son más o menos de este estilo, como yo les digo. Y si durante el transcurso del examen nos surge dudas de interpretación de alguna consigna, ¿podemos interactuar con los profes para sacarnos la duda? Sí, mira, en líneas generales la realidad es que la interpretación de la consigna es parte del examen. O sea, van a ser claros igual, pero traten de leer y de recontra releer la que les cueste antes de preguntar, porque no es que te va a restar un punto, ¿no? Pero la idea es que ustedes puedan interpretar las consignas solos sin nuestra ayuda. Igual van a ser re claras, como por ejemplo, les digo, establezca similitudes y diferencias entre la teoría clásica y la administración científica. No hay complicación, son muy claras en realidad, capaz que más amplias, capaz que puede ser como un caso práctico, les decimos, bueno, una organización X que se dedica a tal cosa va a hacer reingeniería. ¿Esto qué quiere decir? Y ustedes van a tener que definir qué es la reingeniería. Bueno, y si realizó reingeniería, ¿qué puede llegar a aplicar después? Y ustedes van a tener que pensar, y bueno, o no sé, ¿hay relación entre la reingeniería y la homeostasis? Por ejemplo, y ustedes van a tener que decir sí, no, y por qué sostienen lo que están sosteniendo. Pero van a ser así, van a ser claras, no van a ser engorrosas. Capaz que algunas de las actividades, sí, las preguntas fueron medias engorrosas, esto no, esto va a ser lo más claro posible y detallado para que no tengan ninguna duda y no necesiten. Pero si necesitan, obviamente para eso vamos a estar en vivo y en el momento para poder ayudarlos. Así que quédate tranquilo. Hola, profe, una consulta. Hola. Soy Milagros. Hola, Milagros. Estoy media confundida, o sea, me estoy anotando, me estoy haciendo como una autoevaluación. No van a ver, ¿no? Como una autoevaluación de todo el cuatrimestre pasado, algo similar, no va a haber, ¿no? No, de las preguntas que les dimos, olvídense. Eso ya está, ya lo hicieron, ya lo respondieron, listo. Obviamente aprobaron la mayoría, por eso están acá. Ah, genial. Así que para intercalar estos capítulos, por eso me estoy ahora haciendo un lío. Claro, no, de eso olvídense. De todas esas preguntas, ustedes ya las respondieron bien, por eso llegaron a esa instancia, ya está. Ahora van a ser del estilo que yo te estoy comentando. Claro, por eso me estoy como armando una autoevaluación yo de lo que estás hablando, porque
Así puedo ver cómo Igual, es. claro, igual quédate tranquila que estoy grabando y después yo le voy a dar el link a Cintia, así que si después querés volver a verlo porque te olvidaste de anotar algo, no llegaste o lo que sea, o lo volvemos, lo repreguntás, no hay problema, repetimos 40 veces lo mismo, la idea es que las cosas queden claras. Dale, genial, muchas gracias. No, por favor. Entonces hasta ahora vamos bien, el resto, que a ver, voy a hacer un pantallazo que no los estoy viendo, Melania me dice que vamos bien. Sí, Ludmila me pone el dedito. Claro, porque puedo ver de re poquitos. Bien, deditos, perfecto, vamos recontra positivo. ¿Vieron? No es tan terrible, profe. ¿verdad? No, Sé que están ansiosos, sé que están nerviosos. Es el primer final que van a hacer la mayoría, ¿verdad? el mío sí, profe. Sí, el mío también. También. Bueno, Tuve final en relájense. otra también. Relájense, chicos, porque no es tan grave, ya ven. Claro, encima el trato que tuvimos con ustedes fue malísimo, porque fue por escrito, fue por mail. A mí me tocó releer varias veces mi mail, y sonaba tan mal. Cuando releía tengo la costumbre de decir, dale, sí, y una cosa que te lo diga así, escrito sonaba horrible, y dejé de escribirlo porque dije, pobres pibes deben pensar que soy una ortiva escribiéndoles de esta manera. Feo. Los profes también son todos re accesibles, re copados. Obviamente yo soy la mejor, pero no se los cuenta. No, mentira. Pero nos pueden consultar todo y bueno, estamos tratando, como les digo, de compensar todas las fallas, ¿no? Buenísimo, Federico. Sí, fue complicado el tema de algunas respuestas. Bueno, los mails de TV suyos o del profe Ignacio por ahí eran un poco más detallados en cuanto a las respuestas en donde tenía algún error. Pero Claro. hubo otros profes que nos ponían ok y es como que nos quedaban dudas. O sea, ¿qué es ok? ¿Qué tan bien está? Pero y repreguntaban, porque yo les ofrecía a todos, repregunten, antes de entregar, consúltenme. ¿Está bien lo que puse? Y muy pocos consultaron en realidad. Eso me llamaba la atención. Yo la realidad es que tengo Claro, muchas dudas. nos hablábamos al grupo de WhatsApp. Claro, pero nosotros no estábamos ahí. No, yo decía, hablen Claro. con nosotros, escríbanos, consulten en el foro, en los mails personales de cada profe. Si alguno sentiste que tenía mejor onda, escribile a ese, así la unidad sea de otro. Claro. También participaron los profes Igual, Pablo Torres y Susana, que no son de esta materia, pero colaboraron con la causa Pobres porque ustedes eran 450 cuando arrancamos. 4 profes para 450 alumnos era demasiado y agradezcamos que fue virtual porque si era presencial nos íbamos a la plaza de enfrente a tener la clase y tomar mate. Yo hubiese hecho eso. No, Entonces, tuvimos una profesora que yo también iba leyendo por el foro y las preguntas que iban haciendo los compañeros y todos los profes respondían, pero tuvimos una profe en particular que no me acuerdo quién era, que no nos dio una devolución. Susana creo que era. Todos Susana preguntamos. creo que era. Claro, daba Puede una ser, Susana. devolución general. O sea, no es que Creo que era Susana. cada uno para ver el error. O sea, general, Claro. yo no sabía si el mío estaba bien o no. claro, es que también nos pasa eso, depende también la vida personal que tiene cada uno y el trabajo. A muchos, sus trabajos, este en general es un segundo empleo, para la mayoría de los profes es un segundo empleo. Entonces su trabajo principal capaz que los complicó un poco y no pudieron contestar individualmente, entonces les subían en la plataforma algo más general, eso también estaba. Y en cómo es cada uno, ¿no? En la impronta que le pone. Todos tenemos un título distinto los profesores. Hay una licenciada en marketing, yo soy licenciada en administración, hay un contador, tenemos un combo y cada uno ve las cosas desde su óptica. Si bien conceptualmente les vamos a explicar lo mismo, la impronta de cada uno es distinta. El ejemplo que le vamos a brindar cada uno es distinto. Por las experiencias laborales también, por las experiencias personales. Así que también juega eso un poco. Por eso la idea de que vamos a intentar darles Zoom todos, para que nos conozcan a todos. Yo tengo, mira, perdón. A ver, apuntaron más a lo práctico, a lo teórico. Creo que... retírense tranquilos, chicos, los que se tienen que ir, como les digo, después piden el link y ven los videos cuando tienen tiempo, no se hagan ningún problema. Vayan tranquilos los que se tienen que retirar.
Bueno, entonces la idea es esa, ¿no? Que con esto compensar un poco todas esas fallas que existieron en el cuatrimestre anterior y que no pudimos operar como nos hubiese gustado a nosotros de manera presencial. Entonces, vamos, me perdí, capítulo 5, en la teoría de las relaciones humanas. Bien. 5 y 6. 5 y 6, bárbaro. ¿Qué es lo principal? No importa todas las fases del estudio que hizo el Tom Mayo, importa que él, ¿qué fue lo que estudió? Una fábrica. ¿Qué pasaba en esa fábrica? Se pensaba en primera instancia que la productividad tenía que ver con la iluminación. Entonces empezaron a modificar determinadas variables para corroborar si esto era cierto o no. ¿Qué pasó? ¿Era cierto? No. Corroboran que nada tenía que ver la iluminación porque ponían, ¿se acuerdan que dividían dos grupos? El grupo de control y el grupo experimental, no me acuerdo cuál era el nombre. A uno le cambiaban las variables, al otro lo dejaban igual. Bueno, hicieron todo el estudio y lo importante son las conclusiones. ¿Qué decía? Que lo importante eran las relaciones sociales, que las personas eran más productivas cuando se sentían integradas a un grupo, pero que el grupo también tenía sus reglas. Si hacías algo que el grupo veía de una manera negativa, te sancionaban. Claro, ¿cómo te sancionaban? Te hacían a un lado, no te invitaban al almuerzo, etcétera, ¿no? Como sucede hoy día, sin ir más lejos en los trabajos. Siempre tenés más afinidad con un compañero laboral que con otro, y demás. Entonces, básicamente, a ver, están hablando las chicas, bien. Eso es lo más importante y el concepto del hombre que hay ahora. Ahora es un hombre social, no es más el hombre económico. Ahora es el hombre social, el más importante. Y este hombre es un hombre que tiene necesidades, que quiere satisfacer, que no le importa solamente la plata, que le importan un montón de otras cuestiones, le importa relacionarse, le importa que dentro de la organización él percibe que puede satisfacer todas sus necesidades, que después vamos a ver en el posterior. En el capítulo 6, se acuerda que arranca con las necesidades, que las divide en fisiológicas, muy similar al de Maslow, pero en 3 lo había dividido este capítulo, ¿no? Lo hace como más breve. Y entonces, ¿qué pasa con estas necesidades? Se visualiza que empezamos a satisfacer las básicas. Comer, dormir, ir al baño. Una vez que logramos, esas en general siempre se satisfacen, ¿no? Una vez que logramos, pasamos al nivel superior. ¿Y el nivel superior qué eran? Estas de seguridad, de protección, de relacionarte, de cariño con las demás personas y demás, que eso lo puedes satisfacer en la organización, más que nada. Las otras más en tu casa, las fisiológicas, estas en la organización. Perfecto. Esas la mayoría de las veces se satisfacen, no todas. Y las más importantes, las de autorrealización, que por ejemplo sería ascender en el trabajo, para ustedes obtener el título cuando se reciban. Esas son más algo íntimo, propio. Sí, lo vas a lograr, no pongas cara de miedo, Liz. Eso es algo más íntimo, más personal, por eso autorrealización, ¿no? Ese es el enfoque. ¿Y qué pasa con esto? Les explica cómo se comporta una persona cuando tiene necesidades. Yo estoy tranquilo, de repente les estoy hablando a ustedes y de repente me agarran ganas de ir al baño. Y entonces ya no voy a estar más tranquila, y voy a estar inquieta, y me van a ver y voy a estar porque tengo que satisfacer una necesidad, o sea, se rompe ese equilibrio, esa tranquilidad, y me tensiono porque necesito satisfacer una necesidad. Entonces, tengo opciones. Yo voy a realizar determinadas acciones para satisfacerlo. O me la aguanto, porque digo, no les voy a decir a los chicos que me esperen, faltan 5 minutos, espero, que eso me mantiene en el mismo estado. O les digo, chicos, espérenme 2 segundos, voy corriendo al baño y vuelvo, pude satisfacer mi necesidad. O, si no, está la compensación, no puedo ir al baño, sigo aguantando, pero no tomo más mate para no tener más ganas de ir al baño, que sería una especie de compensación. Siempre tenemos las 3 posibilidades: satisfacer la necesidad, no satisfacerla y que nos genere frustración, o evitar la frustración mediante la compensación. No puedo satisfacer esa necesidad, pero satisfago una similar, un poquito más simple de satisfacer. Esa es la idea. ¿No puedo dormir 8 horas para estar conforme? Bueno, con 7 me alcanza. Esa sería la compensación.
¿Qué más teníamos acerca de esto? Los estilos de liderazgo, los conceptos de liderazgo, eso básicamente se va a relacionar también mucho con los tipos de organizaciones, ¿no? ¿Qué tipo de liderazgo usted considera? Están hablando las chicas. ¿Qué tipo de liderazgo considera que es más apropiado para determinada teoría o para determinado tipo de organización o en determinada departamentalización? ¿Por qué no? Eso, los liderazgos, a grandes rasgos, está el de las características personales, que también incluía características físicas y demás. Después, la diferencia entre el liderazgo por las características o por el cargo, porque hay muchos líderes que son líderes por el puesto que ocupan, los gerentes, ¿no? Que por ser gerentes consideran que automáticamente son líderes, y no. No, el cargo no te va a dar esa posibilidad, te lo va a dar que tus subordinados te reconozcan como tal. Y siendo gerente te pueden reconocer o no. En realidad el gerente, si va a ser líder, va a ser un líder autoritario, porque va a ejercer el poder que él tiene por el cargo que posee. Nunca un líder más democrático, en general es el que surge, porque sus compañeros lo reconocen como líder, lo siguen por estas características que puede llegar a tener esta persona. Después teníamos la comunicación, muy importante la comunicación, que también lo debatíamos en clase hace unos días, que hoy en día sigue siendo un problema la comunicación en las organizaciones. Hoy, en la era de la tecnología siglo XXI, es la verdad lamentable que la comunicación siga siendo un problema, pero lo es. Cómo hacerla, el ideal de la comunicación, que sea más flexible, que sea más dinámica, que sea rápida, para poder, sobre todo hoy en día, adaptarnos a este ambiente caótico más que cambiante y lleno de incertidumbre, ¿no? Donde hoy, si hablamos de tecnología, ya vemos que salió el iPhone 7 y pasado mañana salió el 10. Y decís, ¿tan rápido pasó todo? Sí. Entonces la comunicación tiene que ser rápida, fluida, olvidarnos de la burocracia, de que sea por escrito, de que tiene que pasar por cada escalón, destruir esas ideas, porque si no la comunicación se hace prácticamente imposible. Les manifestaba los tipos, que está en la rueda, ¿cuál era el otro tipo? Me acuerdo los dibujitos, pero no los nombres. Bueno, y les planteaba creo que tres tipos de comunicación, y la más importante no está, que es la comunicación de todos hacia todos, o sea, totalmente libre y descentralizada, en forma horizontal, en forma vertical, entre todos. Esa es la comunicación que hoy se busca lograr en todas las organizaciones. Básicamente eso es lo más importante de estos dos capítulos. Hay una diferencia entre líder y jefe, totalmente. Eso es lo que hablaba de líder y gerente, Juli. Una especie de red sería... ¿Entel quisiste poner, Yamila? ¿O en el día de hoy? Ah, de red. Sí, de red es la que es todos con todos, Sí, Yamila. Sí, profe. ahí entendí. Sí. Ahí entendí, sí, porque justo me quedaba en telecomunicación, pero no, eso es cosa de gente mayor. Sí, tal cual, en el día de hoy la de red, que es todos con todos. Sobre esto, como les decía, acá pueden unificar estos dos capítulos, resumirlos o hacerse un cuadro, todo relacionado con la organización informal y en cierto aspecto en cómo se relaciona con la formal, ¿no? Porque el liderazgo, como bien decía, si proviene por el cargo, si el gerente va a ser el líder autoritario, estamos hablando de la organización formal. Si la comunicación es rígida y estricta, también, ¿se entiende? O sea, es ese vínculo, esos temas vinculan a la formal con la informal. Nos quedan menos de un minuto, si alguien quiere hacer una consulta. Volvemos a entrar igual, ¿eh? Vuelvan a entrar. Por lo menos hoy tenemos que llegar hasta la mitad, así ya se relajan y pierden esa cara de pánico que tiene la mayoría, y respiran y ven que no es tan grave. ¿No hay duda sobre esto? A ver, ¿con qué lo relacionarían? ¿A alguien que se le ocurra? Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Por supuesto. Decíamos recién que liderazgo